Hola, muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a Más allá del aula, el podcast donde hablamos de todo lo que transforma la educación más allá de las cuatro paredes de siempre. Yo soy Mayalen Ruiz de Galarreta y como cada semana estamos aquí para charlar de temas que afectan a estudiantes, profes y comunidades educativas de todas partes. Hoy traemos un tema muy interesante y necesario, así que quedaros porque vamos a ver cómo la educación puede romper barreras y abrir puertas para todos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la discapacidad auditiva. Aunque a veces pasa desapercibida, los estudiantes con discapacidad auditiva se enfrentan a desafíos únicos en su aprendizaje y desarrollo. Hoy vamos a descubrir cómo identificar esas necesidades, cómo afectan a la inclusión en el aula y, lo más importante, qué estrategias y recursos pueden ayudar a que la educación sea accesible y justa para todos. Para ello, hoy tenemos en el canal a tres invitados de lujo, estudiantes de la Universidad del País Vasco, que nos van a hablar un poquito más sobre este tema, que después de una buena investigación vienen a contarnos todo sobre cómo afecta esta discapacidad en diferentes áreas. Así que vamos a darles la bienvenida a Ander Ochoa. Hola Mayalen. Hola. Encantado de estar en tu podcast. Muchas ganas de empezar y aprender. A Yune Toranzo. Hola, buenas. Hola. Hola. Pues sí, yo también la verdad que tengo muchas ganas de empezar con esta tertulia y de pasar un buen rato juntos. Y por último, a Alba Pardo. Hola, buenas. Hola. Pues bueno, también nos quería dar las gracias por haberme invitado a esta tertulia y espero que también damos un muy buen rato. Pues muchas gracias a vosotros por aceptar la invitación, así que ¿vamos al lío? Vamos a ver. Bueno, comencemos por lo básico. Para poder dar una respuesta eficaz a las necesidades que un alumno o alumna con discapacidad auditiva tiene, debemos conocer primero en qué consiste la discapacidad auditiva, cuáles son sus causas, sus síntomas y cuántas personas sufren aproximadamente esta discapacidad. Así que, ¿qué es la discapacidad auditiva y cómo se clasifica desde un punto más médico? Pues bien, como en la mayoría de las cosas en la vida podemos encontrar distintas definiciones para hablar de una misma cosa. Y la discapacidad auditiva pues no es una excepción en este sentido. Para algunos la deficiencia auditiva es la carencia de la capacidad parcial o completa para escuchar por uno o ambos oídos y que comprende una menor o mayor limitación para la comunicación y el desarrollo de las actividades cotidianas, tanto a nivel social, académico como profesional. Para otros consiste en la variación de la captación de la capacidad de oír, englobando tanto sujetos con sordera como a los que padecen hipoacusia, que es una pérdida de audición moderada. Además, se distingue a quienes presentan esta discapacidad desde el nacimiento y aquellos que la adquirieron posterior al aprendizaje del lenguaje oral. Por lo tanto, hablamos de pérdida auditiva cuando se produce una interrupción entre el camino que ha de seguir la señal sonora y el órgano de la audición, produciendo una disminución de la captación de estímulos sonoros del entorno. ¿Y por qué crees que se produce eso? ¿Cuáles son las principales causas de la discapacidad auditiva? ¿Y existen factores genéticos, ambientales o otros que también puedan influir en esta aparición? Pues interesante pregunta. Cuando analizamos las causas de la discapacidad auditiva nos encontramos con una variedad enorme de factores que pueden llevar a una persona en edad escolar a que tenga discapacidad auditiva. Para clasificar cronológicamente el origen podemos distinguir las causas prenatales, neonatales o perinatales y postnatales. Antes de nacer, en el caso de las prenatales, el factor genético es determinante, ya que 1 de cada 4.000 nacidos presenta discapacidad auditiva, aunque también se puede adquirir esta condición en la gestación mediante el contagio de diferentes infecciones. Durante el parto, en las neonatales, también se puede producir una pérdida de audición del bebé por causas multifactoriales, derivadas de complicaciones en el parto. Y por último, después de nacer y a lo largo de toda la vida, podemos sufrir pérdida de audición a causa de enfermedades como la meningitis o la otitis crónica, así como mediante lesiones producidas en el oído y por traumatismos en la cabeza. También, como es obvio, a causa del proceso degenerativo derivado de la edad, pues también podemos padecer alguna discapacidad auditiva.
¿Y qué tipos y subtipos existen dentro de la discapacidad auditiva? ¿Hay alguna clasificación que creas que es importante que los docentes deban conocer? Pues bien, quizá lo más importante que debamos saber a la hora de trabajar con el alumnado con discapacidad auditiva es que esta condición no implica necesariamente que la persona no te oiga. Existen muchos grados dependiendo de la gravedad de su condición y en función de eso tendremos que modificar nuestra manera de comunicarnos en el aula. Teniendo en cuenta que la normalidad se sitúa en el umbral de audición entre 0 y 20 decibelios, donde el sujeto no presenta dificultades en la percepción de la palabra, los problemas auditivos comenzarían con la hipoacusia leve o ligera, a partir de los 20 y 40 decibelios. Las personas que padecen este grado de discapacidad, la voz débil o lejana no es percibida en el aula y en general el niño o niña es considerado como poco atento y su detección es importantísima antes y durante la edad escolar. En casos de hipoacusia media o moderada, pues la persona escucha los sonidos a partir de los 40 y 70 decibelios y el umbral de audición se encuentra en el nivel conversacional medio y el retraso en el lenguaje y las alteraciones articulatorias pues son muy frecuentes. La hipoacusia severa situaría el umbral de audición entre 70 y 90 decibelios y en estos casos es necesario elevar la intensidad de la voz para que ésta pueda ser percibida y el niño presentará un lenguaje muy pobre o carecerá de él. Y llegando a los casos más extremos, con hipoacusia profunda o sordera, el alumno percibirá los sonidos a partir de los 90 decibelios o más. Y sin la rehabilitación apropiada, estos niños no hablarán y percibirán los ruidos muy intensos y casi siempre más por la vía vibrotáctil que por la auditiva. Y por último, en los casos de cofosis o anacusia, pues la pérdida de audición es total y bueno, se puede decir que son pérdidas excepcionales. Muy bien. Y hablando un poco sobre la prevalencia, ¿cuántas personas en el mundo se ven afectadas por algún tipo de discapacidad auditiva? Y también quería saber a ver si existen diferencias entre países y regiones. Pues bien, si hablamos en términos globales, se estima que en torno al 5% de la población mundial tiene algún tipo de sordera discapacitante. Y en el caso del Estado español se calcula, según los últimos estudios, que alrededor de 1.233.000 personas tienen discapacidad auditiva, lo que supone un 2,6% de la población. También sabemos que el 3,5% del alumnado con necesidades educativas especiales pues tiene algún tipo de dificultad auditiva. Y por lo tanto es una realidad que tarde o temprano vamos a encontrar en el aula y tenemos que estar atentos, por tanto. Joder, pues qué interesante. Sí, la verdad es que a mí me ha parecido, me ha llamado la atención que reiteradamente has hecho hincapié en que las personas que padecen discapacidad auditiva no solo tienen sordera o una pérdida de la audición completa, sino que también, como has dicho, la hipoacusia, ¿no? Que es una pérdida parcial, y me parece que es muy importante también hacer mención a esto, porque muchas veces como que no se les da importancia o no se les da cabida dentro de... Sí, se plantea como blanco o negro, escuchas o no escuchas, pero hay mucho y sobre todo en la educación. Efectivamente. Bueno, pues yo te quería dar las gracias por esto tan interesante que nos has contado, así que ahora, si me permitís, vamos a darle paso a Yune. Por supuesto. Ahora empezaremos con el impacto en el desarrollo físico y psicomotor. Así que, Yune, cuéntanos un poco, en términos de desarrollo físico y psicomotor, ¿cómo impacta la discapacidad auditiva en un niño o en un joven? ¿Hay limitaciones en el desarrollo físico o psicomotor que los docentes deban de saber? Bueno, primero de todo, Mariale, muchas gracias por la invitación. Y bueno, he de decir que estoy un poco mal de la garganta, pero voy a hacer lo que pueda. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, aunque la discapacidad auditiva no afecta directamente a la fuerza o el crecimiento físico, sí puede influir en la coordinación motriz y la percepción del entorno. Esto se debe a que el oído no solo capta sonidos, sino que también está relacionado con el sistema vestibular, que controla el equilibrio. Entonces, ¿podría esto generar dificultades en la motricidad de los niños? Exactamente. Los niños con discapacidad auditiva, especialmente aquellos con hipoacusia severa, pueden presentar dificultades en la motricidad gruesa, como el equilibrio y la orientación espacial. Sin embargo, la motricidad fina no suele verse afectada. De hecho, los niños que utilizan lengua de señas pueden desarrollar una mayor destreza manual,
Con el estímulo adecuado y la intervención temprana, cualquier retraso psicomotor puede ser superado. Pues qué dato más curioso e importante, ¿no? Sí. Y bien, desde la perspectiva de un docente, ¿qué se puede hacer para apoyar su desarrollo físico y psicomotor dentro del aula? Pues mira, es una pregunta muy interesante, la verdad. Los docentes pueden implementar estrategias como actividades de coordinación y equilibrio, además de adaptar, claro, el entorno para hacerlo más accesible. También es clave ofrecer apoyo visual en la enseñanza y fomentar la comunicación mediante diferentes recursos, como imágenes, lengua de señas o tecnología de apoyo. O sea que es esencial que los docentes estén preparados para ofrecer este apoyo. Claro. Pues continuando un poco, ahora que hemos hablado del desarrollo físico y psicomotor, pasaremos a un aspecto fundamental en el ámbito educativo, el aprendizaje. Desde tu investigación, ¿qué dificultades crees que suelen enfrentar los estudiantes con discapacidad auditiva en el aula y cómo se manifiestan estas dificultades? Bueno, pues existen varias barreras en el aprendizaje que pueden afectar a estos estudiantes. Una de las principales es la limitada comprensión verbal, ya que la mayoría de las explicaciones en el aula, como bien sabéis, son orales. Esto puede dificultar la comprensión de contenidos, especialmente si no se cuenta con apoyos como intérpretes de lengua o de lengua de señas o materiales adaptados. Además, la interacción con compañeros puede ser un reto, ya que muchas actividades dependen del lenguaje hablado, como debates o exposiciones. También pueden experimentar dificultades en la lectura y escritura, ya que el aprendizaje del lenguaje escrito está estrechamente ligado al desarrollo del lenguaje oral. Pues eso puede generar un impacto significativo en su rendimiento académico. Claro. ¿Y de qué manera los docentes pueden ayudar a superar estas dificultades? ¿De qué manera? Bueno, pues para esta pregunta es clave que los docentes implementen estrategias de enseñanzas inclusivas. Algunas recomendaciones incluyen el uso de apoyos visuales, como bien he dicho, pues subtítulos en vídeos, materiales adaptados y la enseñanza de lengua de señas en la escuela. También es importante fomentar un ambiente donde todos los estudiantes se sientan cómodos comunicándose, promoviendo la inclusión dentro del aula, entre otros. Y cambiando un poco de tema y hablando de la importancia de la detección temprana, ¿cómo pueden los profesores identificar posibles casos de discapacidad auditiva en el aula? Pues mira, esta pregunta es muy importante. Pues los docentes pueden estar atentos a ciertas señales. Por ejemplo, si un estudiante no responde cuando se le llama, tiene dificultades en la pronunciación o en la comprensión del lenguaje oral, podría ser un indicio de una posible discapacidad auditiva. Otras señales incluyen problemas para seguir instrucciones verbales, aislamiento social o desinterés en actividades grupales que requieren comunicación oral. O sea que es decir que no siempre es evidente, Claro. pero con una observación atenta se pueden notar esos indicios. Por supuesto, eso es lo que, como lo has dicho. Además, los profesores pueden usar herramientas como cuestionarios, encuestas a los padres o incluso pruebas de audición iniciales para detectar posibles dificultades. Si identifican señales de alerta, es importante comunicarlo con la familia y derivar al estudiante a un especialista para una evaluación más detallada. La detección temprana permite brindar el apoyo adecuado a tiempo y evitar que el estudiante se retrase en su aprendizaje. Pues eso me parece fundamental, la verdad, que un diagnóstico temprano pueda marcar la diferencia en la vida de un estudiante. Pues yo te quería dar las gracias por compartir esta información tan valiosa con nosotros, que seguro que para muchos docentes es fundamental. A vosotros, de verdad. Pues ha sido fascinante, la verdad. Yo me quedo con eso de la detección temprana porque, bueno, no sé vosotros, pero yo por lo menos sí que he conocido algún caso de persona con discapacidad auditiva y la detección precoz es absolutamente fundamental. Es decir, que le cambió la vida porque pensaban que era, pues eso, que sus dificultades de aprendizaje eran consecuencia de otra patología y bueno, fue fundamental en su desarrollo académico. Claro, por eso he mencionado que es muy importante y me alegro mucho de que a tu compañero o a tu conocido pues le pudieran detectar de temprana edad.
Bueno, pues para terminar un poco le damos la palabra a Alba, que nos va a hablar un poco sobre los recursos. Así que muchas gracias, Yune, y a ti por lo que nos has contado, que seguro que para futuros docentes es muy interesante. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Bueno, Alba, hablando así un poco sobre los recursos, cuando un docente detecta que un estudiante podría tener una discapacidad auditiva, ¿cómo debería proceder para asegurarse de que el estudiante reciba el apoyo necesario? ¿Tú crees que es necesario un diagnóstico formal antes de comenzar la intervención? Pues mira, me parece una pregunta fundamental porque nos lleva a los derechos legales que garantizan una educación inclusiva para todos. En el País Vasco es verdad que no hay una normativa específica solo para la discapacidad auditiva dentro del currículum educativo, sino que se maneja pues bajo las normativas generales de necesidades educativas específicas que hay en el currículum general. Como ha dicho Yune antes, cuando un docente sospecha que un estudiante puede tener una discapacidad auditiva, debemos de actuar e implementar pues todo tipo de recursos para facilitar el aprendizaje. Esto obviamente no solo nos lo marca pues un código ético como docentes, sino también nos lo respalda la propia ley, que es el Decreto 78/2024, en el que establece que el primer paso es identificar cualquier barrera que esté afectando tanto su aprendizaje como la participación pues en el aula. Al fin y al cabo, no se trata solo de si el estudiante tiene pues problemas para oír, ¿no?, sino de cómo estas dificultades pues impactan en su rendimiento e integración. Un poco precisamente por este mismo hilo también es importante recordar que la atención educativa al alumnado con discapacidad auditiva debe de adaptarse a su diversidad. Tal y como también Ander ha comentado antes, pues la discapacidad auditiva recoge una diversidad muy grande en sí. Por ello tenemos que tener en cuenta que no todos los estudiantes sordos tienen las mismas necesidades. Influyen factores como el grado de pérdida auditiva, la edad de aparición de la deficiencia y también pues un poco el contexto en el que se desarrollan. Teniendo en cuenta esto, para actuar de la mejor manera posible debemos de conocer antes qué tipo de ayudas técnicas o sistemas de comunicación utiliza el estudiante, ya sea lengua de signos, comunicación bimodal, lectura labial y todo este tipo. Es verdad que, sin embargo, y algo que me gustaría destacar brevemente, es la importancia del trabajo en equipo entre los docentes e incluso los servicios de orientación educativa del centro. Además, es fundamental sensibilizar a toda la comunidad educativa para asegurar una integración plena y efectiva del estudiante. Con todo esto, es verdad que suele surgir una duda frecuente, que ¿es necesario un diagnóstico, ¿no?, para la intervención? Pues bueno, la respuesta es no. Obviamente, el objetivo principal de los docentes, como he mencionado antes, es garantizar una educación de calidad a todos los estudiantes, pero es que el propio decreto 78/2024 nos indica que no hace falta esperar un diagnóstico para empezar a aplicar medidas de apoyo. De hecho, también establece que los centros deben aplicar medidas universales desde el primer momento. Si estas no son suficientes, entonces se pueden activar medidas más intensivas que incluyen apoyo y especialistas de adaptación curricular también. Me gustaría mencionar que todo esto es verdad que se organiza en el Plan de Actuación Personalizado, que es la PAP. ¿Y qué metodologías inclusivas se pueden utilizar dentro del aula para apoyar a los estudiantes con discapacidad auditiva? Pues mira, para asegurar que los estudiantes con discapacidad auditiva tengan acceso pues, a todo el contenido, es esencial usar metodologías inclusivas y que eliminen sobre todo las barreras de comunicación. Una de las herramientas más importantes es la lengua de signos, obviamente, y la más conocida. Es crucial contar con intérpretes y también formar a los propios docentes en estrategias y comunicación visual. Además, existen tecnologías de apoyo como los sistemas de bucle magnético, los FM y la subtitulación en tiempo real, que facilitan mucho esto. El bucle magnético, para ellos que no lo saben, es un sistema que transmite el sonido directamente a los audífonos o implantes cocleares de los estudiantes, reduciendo así un poco el ruido de fondo y mejorando la claridad del habla. Los sistemas de frecuencia modulada, los FM, funcionan mediante un micrófono que lleva el docente y que transmite el sonido de forma directa a un receptor que el estudiante lleva consigo. Así pues le permite escuchar con mayor nitidez. Este último es verdad que tiene la ventaja de que si el profesor se da la vuelta o hay algo
que entorpezca la conexión interlocutora, pues el propio alumno se va escuchando de forma clara y nítida lo que el tutor quiere decirle. Otro aspecto clave es la adaptación también del entorno, ¿no? Factores como la iluminación adecuada, evitar ruidos de fondo y disponer, pues por ejemplo, a los alumnos en un semicírculo para mejorar la visibilidad de este. También es esencial emplear recursos visuales como subtítulos, esquemas y pictogramas, así pues un poco para complementar la información oral que están recibiendo. El diseño universal para el aprendizaje, el DUA, permite también flexibilizar la enseñanza para que todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades, puedan acceder a los contenidos. Además, el aprendizaje cooperativo y la tutoría entre iguales pues, pueden fomentar la inclusión y el apoyo mutuo dentro del aula, ya que es muy importante ese apoyo entre ellos mismos. A nivel de centro es fundamental también un poco sensibilizar a la comunidad educativa para que mantenga un compromiso activo en la inclusión de estas personas, así implementando recursos como videoporteros, avisos luminosos y señalizaciones que contribuyen un poco pues, a facilitar esta comunicación. Además, el profesorado también debe de recibir una formación y colaborar con especialistas pues, para poder crear proyectos más inclusivos. Pues qué interesante. ¿Y cómo pueden los profesores adaptar las pruebas y las actividades que has dicho para los estudiantes con discapacidad auditiva sin perder también la objetividad de la evaluación? Pues mira, este es un aspecto muy importante porque la evaluación debe ser accesible, pero manteniendo también los estándares de calidad y objetividad, que es muy importante. El decreto 78 establece que la evaluación debe ser continua, formativa y personalizada. Dentro de este marco, las adaptaciones en la evaluación pueden incluir pues, el uso de intérpretes de lengua de signos, en pruebas orales, por ejemplo, también tiempo adicional para complementar pues, los exámenes, sustitución de pruebas orales por escritas o el uso de herramientas tecnológicas. También es clave un poco diversificar los métodos de evaluación, ¿no? Permitiendo que los estudiantes demuestren su conocimiento a través de proyectos, portfolios o pues, actividades prácticas. Me gustaría remarcar que esto es beneficioso para todos los alumnos, ya que de esta forma podemos evaluar muchos más campos que ellos pueden tener y no solo que sea beneficioso pues, para estos alumnos con discapacidad. Muy bien. Y ahora metiéndonos de lleno en el tema de los recursos, ¿qué profesionales pueden ayudar a los estudiantes con discapacidad auditiva, tanto dentro como también fuera del centro educativo? Pues bien, es verdad que tenemos un abanico muy grande y hay varios profesionales esenciales. Para empezar están los maestros de audición y lenguaje, los conocidos como AL, son quienes trabajan directamente con los alumnos que tienen dificultades en la comunicación y el lenguaje. Así les ofrecen estrategias, técnicas y pues para mejorar su desarrollo lingüístico. ¿Y qué pasa si un alumno utiliza lengua de signos? ¿Quién se encarga de ayudar en esos casos? Pues es verdad que ahí entrarían en juego un poco los intérpretes de lengua de signos. Estos la verdad es que son fundamentales pues porque facilitan un montón la comunicación entre el alumnado que usa la lengua de signos y el resto de la comunidad educativa, ya sean profesores, familias, incluso los que están en los comedores, con todo tipo. Pues la verdad que suena a un trabajo súper importante. ¿Y hay algún otro profesional involucrado que quieras mencionarnos? Pues sí, la verdad es que, como te he dicho antes, es un abanico muy grande, pero también me gustaría un poco hacer hincapié en los asesores de tecnologías de apoyo. Estos son quienes orientan en el uso e implementación de dispositivos tecnológicos adaptados, como los que he mencionado antes, los sistemas de FM o incluso los bucles magnéticos, ya que pues es verdad que son bastante complejos de utilizar y un profesor no puede llegar a abarcar todo. Y siguiendo también con el tema del apoyo, he oído que también existen asociaciones y grupos que pueden ayudar. ¿Cuáles son para ti los más relevantes? Pues exacto. La verdad, por ejemplo, las asociaciones de familias y personas sordas, como la Asociación de Familias de Personas Sordas de Burgos, o más conocida como Aransbur, ofrecen recursos y actividades de inclusión y aprendizaje de la lengua de signos. También brindan apoyo directo a las familias y formación a los docentes, ya que es muy importante. Un ejemplo destacado es la Confederación Estatal de Personas Sordas, conocida como la CNSE,
Y esta organización agrupa diversas asociaciones en España y se dedica un poco a promover más los derechos de las personas sordas. Así pues también ofreciendo recursos y talleres, ¿no?, de asesoramiento pues a familias y a educadores. Por último, me gustaría nombrar también el Centro de Recursos Educativos para la Atención a la Diversidad, la CREADE. En España es verdad que hace una labor fundamental, ya que proporciona apoyo y recursos específicos para la educación inclusiva de estudiantes con discapacidades en general, incluida la sordera. Además, hay recursos y materiales adaptados pues, que están disponibles para todo el mundo. Muchas de estas asociaciones y centros pues, ofrecen materiales didácticos y plataformas en línea con recursos educativos interactivos. También se publican guías para docentes que ayudan a implementar estrategias inclusivas en el aula, así como pues, talleres y cursos de formación que son pues, vitales para capacitar a educadores y familias en la comunicación y el apoyo a las personas sordas. ¿Y la ONCE tiene algo que ver aquí? Porque normalmente, bueno, yo por lo menos la relaciono más con la discapacidad visual. Bueno, la Fundación ONCE, pues es verdad que no puede haber una conversación sin nombrar esta fundación porque hacen pues una labor muy grande, pero esta asociación se dedica un poco a la inclusión de todo tipo de discapacidades. Es verdad que se la asocia mucho a la discapacidad visual, pero en realidad no. Hacen también formación y programas de empleo. Sobre todo se especializan más en dar visibilidad y emplear pues, a estas personas con discapacidad al mundo laboral. Pues muy completo todo lo que nos has contado, pero hablando un poco de materiales, libros, herramientas y tecnologías, ¿ahí qué es lo que podemos encontrar? Bueno, pues como he mencionado un poco antes en las asociaciones, ¿no?, hay materiales didácticos adaptados pues como libros, guías y recursos específicamente diseñados para abordar las necesidades lingüísticas y comunicativas de estos alumnos. Un buen ejemplo es el material de Crecid, ¿no?, que enseña habilidades morfosintácticas y estudiantes a sordos. ¿Y algún recurso innovador que se te ocurra que merezca la pena mencionar? Pues sí que he leído alguno y me hace mucha gracia, por ejemplo, se llama Slide, que es un videojuego que se acaba de desarrollar y es para enseñar la lengua de signos boliviana. Es verdad que tal y como pues nosotros hablamos distintos idiomas, el lenguaje de signos también se adapta dependiendo del idioma. Pero me parece que podemos tomarlo como referencia y ejemplo para nosotros también poder hacer pues, estrategias de este tipo. Pues me encanta cómo la tecnología nos puede ayudar tanto. Todo lo que nos has contado espero que sea muy útil para los futuros docentes, así que yo quería darte las gracias por haber venido al podcast con la investigación tan profunda que has hecho y compartirla con nosotros. Bueno, pues gracias a vosotros por darme la oportunidad y espero pues que cada vez más recursos sean accesibles para todos y que sobre todo lleguen a las aulas. Joder, pues sí que hemos aprendido mucho sobre cómo hacer el aula más inclusiva, ¿no? Pues sí. La verdad que sí. Pues para cerrar el podcast me gustaría que cada uno de vosotros compartiera una reflexión final sobre cómo podemos mejorar la inclusión de estudiantes con discapacidad auditiva. Así que, ¿alguno quiere decir algún mensaje para los profesores que nos escuchan? Bueno, yo salgo de este podcast con un montón de apuntes y nada, lo más interesante que me ha parecido ha sido el tema de la inclusión, la importancia de la inclusión, ¿no? Claro, la inclusión al final comienza con la empatía y el conocimiento. Sí, y al final, pues con recursos adecuados, pues ningún estudiante debería quedarse atrás. Bueno, pues yo quería daros las gracias a los tres por compartir vuestros conocimientos conmigo y para nuestros oyentes recordad que la educación inclusiva es una responsabilidad comprometida. Así que nos vemos en el próximo capítulo de Más allá del aula. Hasta la próxima. Adiós.